Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquese, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda cultura viviente que se arrastra sobre la tierra. Les ha dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembre, les servirá de alimento. Y les bendijo Dios diciendo, hemos titulado esta clase, nos bendijo Dios y nos habló, porque sabemos que lo que Dios quiso hacer con Adán era una capacidad de reproducción o crear una capacidad reproductiva en él, y era crear personas a la imagen y a la naturaleza de Dios. Adán venía con un propósito, fecundar la tierra, ser descendientes de Abraham. Por lo tanto, esa bendición primigenia, esa bendición que estaba establecida en Adán iba a ser la bendición de cualquier ser humano que viniese de la simiente de Adán. Por eso la palabra nos dice que nosotros tenemos una simiente y que ahora nuestra simiente es Cristo Jesús a causa de que Adán falló, a causa del fracaso que hubo en estas primeras criaturas. Por lo tanto, esa bendición quedó establecida ahí en Adán, pero el diablo la robó. Todos conocemos esta parte del proceso de la caída del pecado de Adán y Eva, y esta bendición quedó robada. Pero dice la palabra que Cristo vino a reconciliar y a restaurar todas las cosas. Por lo tanto, esa bendición es tomada nuevamente en Cristo Jesús. Esas llaves es tomada. Él dice que desciende, ¿verdad? Descendió al infierno, las partes más bajas, y toma las llaves. Es decir, ese gobierno y ese dominio que Dios le dio a Adán y que el diablo robó, que el diablo tomó, Cristo lo vuelve a tomar. Y si ahora yo estoy posicionado en él, esa bendición está establecida en mí. Hechos capítulo 2, verso 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. La mayor bendición que el hombre puede tener es cuando Dios dice, es cuando Dios habla. En nuestra naturaleza humana constantemente buscamos ser bendecidos, pero no entendemos qué es el contexto de una bendición. La bendición tiene que ver con establecimiento de algo, no con un momento. Muchas veces cuando vamos al trabajo o cuando nos levantamos, Señor, le decimos, Señor, bendice mi día. Pero si recordamos un poco a Abraham, Abraham le dijo, tú serás bendito, tú serás bendito. Abraham no buscaba una bendición para cada día. Él estaba establecido en una bendición. Por eso la mayor bendición es cuando Dios dice, y el Padre establece una bendición ya desde un principio. La palabra bendición viene del hebreo berakat, que tiene dos acepciones. Como hemos aprendido, las palabras en hebreo tienen acepciones y hay que ver la posición de la palabra. Una tiene que ver con regalo, pero otra tiene que ver con rodilla. La palabra rodilla viene también de la misma raíz semántica berek, que significa fecundidad. Es un eufemismo. La palabra muchas veces, si la leemos, no la entendemos de una manera literal porque hay eufemismo en la palabra que encierra una capacidad de reproducción. Es decir, bendición tiene que ver un regalo, pero también denota una capacidad reproductiva. No hay una referencia en la Biblia que Dios bendiga a los objetos. Dios siempre bendice al ser vivo con la capacidad de multiplicación. Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos, sean fecundos. O sea, Dios estableció algo en ellos, no para un día, no para una hora, no para un trayecto, no con un lapso de tiempo, sino lo que Dios hace es que les establece y les dice, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sojúzguenlo. Esta parte es impresionante. Y tengan dominio sobre todos los peces, sobre las aves, sobre los árboles. O sea, Dios les regala a Adán la capacidad de gobierno y la capacidad de dominio. Por eso,
cuando Dios establece una bendición, la establece desde un principio. No es que Dios la esté dando por partes o la esté dando por pedacitos. Dios ya la estableció, y la bendición está cuando Él habla. No hay una referencia, como comentamos, que Dios bendiga objetos. Dios bendice al ser humano, pero Dios bendice particularmente al que es su hijo. No hay una comunicación sin un diálogo. No hay comunicación sin un diálogo. Sabemos, los que tomamos una materia en español, en los primeros años de la primaria, que el diálogo se establece con un emisor, con un receptor, y hay un diálogo. Por lo tanto, no hay comunicación sin un diálogo, y Dios quiere comunicación, Dios quiere comunión, Dios quiere dialogar con nosotros. Hechos 2:17 nos habla de cómo Dios ocupa diferentes formas de comunicación. Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios que se mueve de muchas maneras, de multiformes maneras. Dice la palabra que su multiforme gracia, sus multiformes dones, habla de una multidiversidad de Dios, de un dinamismo de Dios constantemente. Y Hechos 2:17 nos habla de las formas de comunicación. Dice que nuestros hijos profetizarán, los ancianos verán, y debemos profundizar y partir de ese deseo de que Dios desea tener una comunión. Quiero invitarte a que pongamos este tiempo en manos de Dios, que su Espíritu Santo sea el que tome su lugar y que Él sea el maestro en esta noche. Padre, aquí estamos buscando de ti, buscando que tú nos reveles, que tú nos muestres, buscando tu gracia, buscando tu favor, pero queremos establecer hoy una comunión. Queremos establecer un diálogo contigo, y queremos, amado Espíritu Santo, que tú nos enseñes a dialogar con el Padre, que nos enseñes a entrar a esa dimensión celestial, y estar posicionados en ese monte, en el monte donde está su habitación, donde es la habitación del Padre, y poder tener un diálogo constante. Enséñanos, amado Espíritu Santo, revélanos las formas de poder comunicarnos con Dios, las formas de poder escuchar a Dios de una manera clara, pero también crea en nosotros un corazón dispuesto para obedecerle. Te lo pedimos, que tú tomes la dirección de esta noche, que tú no solamente bendigas a los que nos escuchen, sino que bendigas a todo aquel que en su corazón y su pensamiento está conocerte. Te pedimos esa unicidad en el cuerpo, te pedimos esa unicidad en el pensamiento, y que tú seas nuestro amo y nuestro Señor en todas las cosas. Amén. Queremos tocar tres puntos básicos. Estaremos ahí en la pantalla pudiendo recordarlos. Podemos refrendar estos puntos. Creemos que nos va a ayudar demasiado lo que el Señor puede enseñarnos. Y el primer punto es que Dios nos habla. Número 1, Dios nos habla. Diga usted amén, amén, porque Dios habla. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver que hay un creador, podemos ver que hay un creador, que Él hizo todas las cosas, pero si usted presta atención, dice que todo lo que fue creado ¿por qué? Por la voz de Dios. O sea, la voz de Dios es la que creó todas las cosas. La voz de Dios es creativa, la voz de Dios tiene autoridad, la voz de Dios tiene dominio, la voz de Dios tiene imperio. Y cuando Dios crea al hombre le imparte de su esencia, le imparte de su espíritu, le imparte de su naturaleza. Y la primera pregunta es, si Dios tuvo desde el principio un diálogo íntimo con su Hijo, tuvo un diálogo profundo con el ser que engendró, la pregunta es, ¿cuándo se empezó a perder la voz de Dios? ¿Cuándo empezó ese hijo a perder su voz? Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo nosotros dejamos de creer que Dios nos habla? ¿Cuándo? Nos constituimos en un mundo tan natural, en un sistema de creencias, en un sistema tan religioso, en el cual hemos estado inmersos muchos de nosotros, y sabemos que hablamos de un Dios existencial, pero muchas veces dudamos de que Dios nos hable de una manera clara. Cuando hay personas que se levantan en una iglesia y dicen, Dios me habló,
Tal vez podemos decir, este hombre está loco. Sí, está bien, Dios le habló. Él siente que Dios le habló, pero realmente no estamos seguros que Dios le hable. Hebreos capítulo 1, verso 1 es muy poderoso. Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad, dice, en muchas partes y de diversas formas, de muchas maneras y de diferentes formas, dice otra versión. Versículo 2 dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿qué? De su Hijo, a quien le constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo los mundos. Fíjese, usted dice los mundos. Hebreos 1.1 nos enseña que en estos últimos tiempos Dios nos va a hablar a través de su Hijo. En otros tiempos nos habló de muchas maneras, de diferentes formas, pero hoy nos habla a través del Hijo. La siguiente pregunta, esta noche queremos hacer varias interrogaciones y queremos que esa interrogación sea parte de usted y que usted se las haga y que usted pueda responderla con un sentido cognitivo, pero también con un sentido de una realidad espiritual. Y es, esta pregunta dice, ¿cuándo empiezan los problemas? ¿Cuándo empezaron mis problemas? ¿Cuándo empecé yo a tener problemas? Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, nos volvemos en situaciones tan problemáticas, nos volvemos en tantos problemas que nos angustiamos, nos atormentamos, que no sabemos cómo resolverlos. Pero la cuestión es que el problema no es tu problema, sino el problema es la falta de escuchar la voz de Dios. Nuestras oraciones denotan también nuestra capacidad o nuestra posición espiritual. A veces tomamos oraciones como diciendo, Señor, toma el control de esta situación. Y la pregunta es, ¿cuándo Dios pierde el control si Dios es todopoderoso? Dios tiene todo bajo control. ¿En qué momento Él perdió el control? Nunca, Él no lo ha perdido. Lo que sucede es que mi problema empezó cuando yo dejé de escuchar la voz de Dios. Yo dejé de estar en sintonía o en frecuencia con el Creador. Por eso yo debo de pedirle al Señor de una manera correcta que Él me enseñe a alinearme a Dios para no estar en crisis. Yo entendía esta conclusión. Tú puedes estar en crisis porque no estás en Cristo. O estás en crisis o estás en Cristo. Porque el que está en Cristo no puede estar en crisis. Entonces, cuando viene una situación de crisis, como yo le llamo naturalmente, es porque yo he dejado de estar en Cristo. O he dejado de escuchar la voz de Él. No es que Dios esté en cuarentena, no es que Dios esté en resguardo, sino que Dios es un Dios vivo, un Dios eficaz, que tiene control de todas las cosas. Él es poderoso sobre todas las cosas. Realmente, si leemos el Salmo 76, Salmo 77, dice algo muy poderoso, como él gobierna todas las cosas, como Él desde el monte de Sión está controlando todas las cosas, Él tiene poder sobre todas las cosas, Él vierte sobre el cielo vierte grandes cosas. Lo que sucede es que mi oración tiene que cambiar. Yo tengo que empezar a tener un diálogo íntimo con el Señor. Yo tengo que tener ese acceso a ese reino y volver al diseño original. Salmo 19, del 1 al 4. La importancia de escuchar la voz de Dios. La importancia de establecer un diálogo íntimo con el Creador. No solamente cuando se presenta una necesidad. No solamente cuando hay una situación que me abruma. Sino estamos hablando que debe de existir un diálogo constante, ininterrumpido y permanente. Salmo capítulo 19, verso 1 al 4. Los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Fíjese lo que dice, día a día hablan y noche a noche declaran inteligencia. Nuestro Dios es un Dios dinámico que día a día, pero fíjese que habla de un día y de otro día. Por eso dice la palabra, un día emite sabiduría a otro día, y a otro día inteligencia en otra versión. O sea, hay un mundo paralelo donde Dios habita y nosotros habitamos. Por eso dice que de un día traspasa a otro día y de una noche a otra noche. Y no hay discurso, tampoco palabras, para que no se escuche su voz. O sea, la claridad que dice el salmista es que no hay nada que pueda opacar la voz de Dios. Dice, por toda la tierra salieron las buenas nuevas de ellos. Mire lo que dice. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos les ha puesto su morada al sol. O sea, la voz de Dios recorre
toda la tierra. O sea, la voz de Dios está disponible para todo habitante de la tierra. La voz de Dios es accesible hasta los rincones más escónditos de la tierra. No hay lugar donde la voz de Dios no se pueda escuchar. Usted no puede un día decir, yo no quiero escuchar a Dios y Dios no me habla. ¿Se acuerda usted del profeta Elías? Viene a mi mente Elías cuando él se quiere esconder, dice la palabra, en un enebro. Si nosotros analizamos qué significa enebro es como un palo de escoba y él se quiere esconder a través de como un árbol tan delgadito que era como un palo de escoba y él se quiere esconder de Dios. Y de repente Dios le habla y él asustado ve que Dios lo descubre, o como sucedió con Eva cuando Eva se quiere esconder de Dios, pero resulta que la voz de Dios se escucha en todos lugares. Por lo tanto, la voz de Dios recorre toda la tierra y la voz de Dios siempre está disponible a nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener esta conclusión en esta noche. Dios habla. Y la posición como hijo es: Dios me habla. Dios te habla. Dios puede hablarte. Sí, de tal manera Él te puede hablar. Número 2. Nosotros, esta es una noticia que nos debe de alegrar, es que nosotros podemos escuchar a Dios. Nosotros podemos escuchar a Dios. Si Dios habla, por lo tanto, yo puedo escuchar a Dios. Si yo soy hijo y Dios es padre, el hijo tiene acceso al padre y por lo tanto el hijo tiene un acceso de diálogo con Dios. Porque todo el que es hijo tiene derecho a escuchar a Dios. Todo el que es hijo tiene un derecho a escuchar a Dios. Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Romanos 8 nos habla cómo nos guía Dios a través de su Espíritu. Y hoy queremos desprender 3 puntos. Hay muchas maneras en las cuales Dios nos habla. Hebreos 1.1 dice que hay tantas formas que Él siempre nos ha hablado, pero nos aclara en el versículo 2 que hoy nos habla a través del Hijo. Dios te habla hoy a través del Hijo, pero hay, entre otras cosas, formas, hay varias formas en que Dios nos habla y quiero hoy compartir solamente tres. Número 2, nosotros podemos escuchar a Dios. Si usted quiere poner, ¿verdad?, en la pantalla verá que una de las formas para escuchar a Dios es que Él nos habla de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un espíritu muerto no puede escuchar a Dios, ¿no? Lo que pasó con Adán y Eva es que desobedecieron y comieron de lo que no debían de comer. Por lo tanto, ellos se vieron desnudos y empezó en su vida a correr un proceso de corrección. Pero aún en medio de ese error, Dios vino a hablar con ellos y les habla por su nombre y les pregunta dónde están. Les pregunta dónde están no es porque se hayan perdido de la vista de Dios, porque Dios es omnipotente y omnisciente, sino que Adán y Eva estaban dentro de Él, pero se salieron de su posición original y por lo tanto Dios los busca y Dios les habla. Pero Dios decide establecer nuevamente una conversión con ellos. A veces es muy confuso poder escuchar a Dios cuando yo no estoy alineado. Cuando yo estoy alineado a Él y yo estoy viviendo dentro de Él, es tan natural poder escucharlo, porque Él me habla de espíritu a espíritu. Hay un espíritu que es vivo, un espíritu que es real, un espíritu que es eficaz. Y aquí muchos dijeran, bueno, ¿por qué a veces yo no puedo escuchar a Dios? O porque yo siento que es Dios, pero no estoy muy seguro que Dios. O es Dios o son mis emociones. Suceden estas interrogantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es mi presunción? ¿Es mi imaginación? ¿Son mis emociones o realmente es Dios? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que sucede en muchas de las ocasiones es que a veces nuestra propia carnalidad puede neutralizar al espíritu. Y un espíritu neutro no puede hablar. Pero también una carnalidad
una práctica de tal carnalidad que llega a un proceso de corrupción tan grande, puede matar al espíritu. Cuando el espíritu está alineado, cuando el espíritu se procura la vida espiritual, por eso hablábamos de que Pablo dice de la vida espiritual, del hombre espiritual, el cual debemos de ser, no es difícil buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 8:16 dice que el mismo espíritu, note usted con mayúscula, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúsculas. El espíritu humano y el espíritu de Dios da testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Por lo tanto, si yo soy hijo de Dios, yo puedo tener una comunicación ininterrumpida con el Padre y yo puedo tener una certeza de lo que Él me habla. Pero resulta que yo no lo llego a tener porque mi carnalidad ha avanzado o mi deseo se atempone a una voluntad divina que a mí no me permite conocer el lenguaje de Dios y me es muy confuso. Yo entro en un área de confusión y yo no sé si lo que estoy escuchando es de Dios o no es de Dios porque yo no estoy alineando mis deseos a los deseos de Dios. ¿Se acuerda usted que la palabra dice que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo? Pero resulta que cuando la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, pero yo no entro a esa obediencia de fe, yo no me muevo en esa fe y en esa obediencia de fe, por lo tanto no me permite conocer. Dice la palabra que Él está cercano. Vimos la clase pasada que Él está cercano a los que le busquen, a los que le buscan de verdad. Cuando hay mi espíritu empiezan a sentir o empiezo yo a educar ese espíritu para buscar a Dios, pero no se trata de algo religioso que yo tenga que ir a orar todos los días a las 7 de la noche, orar 3 versículos o lo que le llaman un devocional, que hoy vamos a romper con ese trasfondo de devocional, ¿verdad? Con esa estructura que se nos ha dicho lo que es un devocional, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Lo que estamos creando entonces ya es un espíritu religioso, pero no estamos hablando de esto. Estamos en una búsqueda donde hay un cambio de arrepentimiento y lo que buscamos realmente es agradar al Padre. Cuando yo realmente entro a este proceso de metanoia, este proceso de cambio, esa transformación me va a permitir acercarme cada día a Él y Él va a exponer su ley y va a exponer su mandamiento. Y cuando yo empiezo a obedecerlo, empiezo a entrar en una obediencia de fe y empiezo a crear una identidad de hijo. Porque el hijo lo que quiere es que agradar al Padre, siempre. Número 2, Él también nos habla a través de la Escritura. Pero, decíamos hace 8 días, no solamente ver la Escritura como la tinta que está en un papel, sino como la Escritura como una palabra de vida que suministra vida a otra vida. Y esa vida a otra vida o vida más vida es a través de la revelación. La Biblia es el único libro que se lee en presencia del autor, que es el Espíritu Santo. El autor mismo es el que te está revelando y te está enseñando. No solamente es un devocional, no solamente se trata, dijimos, vamos a romper ese concepto de devocional hoy, porque lo que vamos a hacer es entrar en un proceso de revelación y cada vez que yo leo, por ejemplo, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo vengo delante de Él y digo, Señor, revélame qué significa esto. Dame tu revelación. Ayúdame a descubrir lo que está dentro de esto. ¿Qué quieres tú decir? Revélame tu escritura. Revélame lo que tú quieres mostrarme. Por eso decimos que no es un devocional, porque un devocional es un acto repetido en los cuales yo leo. Tal vez yo intento razonarlo con una mente humana, pero no hay una revelación, algo que Dios me muestre, que me pueda dar vida, me pueda nutrir de un alimento sólido y que pueda yo crecer. Simplemente a veces nos bastamos con el conocimiento, pero a Dios no le interesa el conocimiento, a Dios le interesa que lo podamos conocer, porque leíamos hace 8 días que Jesús dijo en Juan 17, y que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Ese es el deseo del Hijo, conocerlo a Él. Yo debo conocer a mi Padre, y Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Número 3, Él nos habla a través del cuerpo. Recordamos, Él nos habla de espíritu a espíritu, nos habla a través de la escritura, pero Él también nos habla a través del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo es el cuerpo ministerial, es a través de mis líderes, a través de mis ministerios que están en mi comunidad. Hace 8 días hablamos que a Dios le interesa vivir en comunidad, a Dios le interesa tener comunidad.
Dios desea habitarnos en comunidad. Dios nos hizo habitantes en comunidad. Por lo tanto, yo no puedo estar separado en el cuerpo. Yo pertenezco a un cuerpo. Por lo tanto, toda interpretación debe ser en el cuerpo. Y el cuerpo es el hijo corporativo. Dios habla, dijimos Hebreos 1:2, que en este tiempo, fíjese usted, qué revelación Dios nos regala en esta noche. Creo que es de Dios, porque en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Pero dijimos que Él nos habla a través del cuerpo, y el cuerpo es el hijo corporativo. Entonces, Dios nos habla a través de ¿quién? De la iglesia, del cuerpo que es Cristo. Que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, si yo estoy posicionado en una comunidad, lo que dice Hechos 2:17 es una realidad. Dice, puestos jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán, por lo tanto habrá una abundancia de palabra en esa comunidad. O sea, en el cuerpo fluye con toda naturalidad la voz de Dios. Fluye porque es su cuerpo, es su esencia misma, por lo tanto siempre habrá una palabra fresca y revelada. Por lo tanto debemos afirmarnos en ese conocimiento, pero debemos asistir y permanecer en el cuerpo. Yo no me puedo separar del cuerpo. Por eso yo no puedo estar separado del cuerpo. El cuerpo es importante para mí. Yo los invito a que en esta noche tengamos una unicidad en el cuerpo y que seamos uno, como Él con el Hijo es uno. Tres maneras, entre otras muchas, en que Dios nos habla. De espíritu a espíritu, a través de la escritura y a través del cuerpo. Eran 3 puntos y vamos a concluir con esto. Para poder establecer un diálogo con Dios, debemos eliminar toda interferencia. Número 3, eliminar toda interferencia en la comunicación con Dios. Ahora que estamos muy metidos en el tema de las redes digitales, decimos que a veces la señal se vicia, o cuando a veces también estamos teniendo una comunicación por teléfono, se vicia la comunicación y no se escucha con claridad. Y a veces cuando estamos poniendo señal, como que escuchamos palabras entrecortadas y muchas veces, o en la mayoría, completamos esas palabras entrecortadas con nuestra imaginación. Y ese es un problema. Cuando hay mucho ruido, cuando mis oídos están prestando otras voces que no es la de Dios, yo me puedo confundir con toda claridad y con toda ligereza me puedo confundir muy rápidamente. Concluíamos al principio de esta sesión es que muchos de los problemas que tenemos es por la falta de la ausencia de la voz de Dios. Y nos quedamos con nuestra propia justicia, con nuestro propio sentir y con nuestro propio dolor y con nuestro propio pensamiento. Salmo 76 es muy, muy importante. Salmo 76, versículo 4, verso 11, hoy en la mañana. El Espíritu nos mostraba, nos enseñaba y nos ministraba. A mí me golpeó mucho esto porque dice así, Salmo 76, verso 4 al 11, usted lo puede leer con calma. Yo le invito y que Dios le revele, Quiero tomar algunos versículos claves. Versículo 4, tú eres resplandeciente, más excelente que tu poderoso monte. Versículo 8, oíste juicio desde el cielo, la tierra lo vio y tembló. Al levantarse Dios para juzgar y para librar a todos los necesitados de la tierra. Vea usted cómo Dios se mueve por los necesitados de la tierra. Porque la inteligencia del hombre te traerá reconocimiento y el resto de su furor apartará la ira. Versículo 11, hagan votos a Yahweh, su Dios, y cúmplalos. Todos los que estén a su alrededor traigan ofrendas al que es temible. Esto es profético. Esto es algo profético. La tierra está en suspenso porque la voz del Señor está siendo oída. Su voz está recorriendo toda la tierra. Hay una crisis que se está viviendo. Las naciones están siendo escondidas, es decir, no ha habido comunicación e internaciones por toda esta situación.
Y eso tenemos que recordar lo que pasó mucho en el tiempo de Babilonia con Nimrod. Fueron confundidas las voces. Es decir, Dios está rompiendo con un sistema religioso. Dios está rompiendo con un sistema babilónico, con un sistema del gobierno, con un sistema, perdón, del diablo. Está rompiendo con la agenda del diablo. La tierra está en suspenso, no porque Dios no tenga control, Dios tiene control y la ha suspendido porque la voz del Señor debe ser oída. Y su voz está recorriendo toda la tierra, toda la tierra. Desde el monte de Sión se ven las cosas con tal claridad. Por eso Génesis 11 me enseña así cómo Dios llega a romper este sistema de Babilonia, cómo había un sistema que se estaba edificando con voces de confusión. Y cuando hay un sistema que se levanta en contra de Dios, se generan voces de confusión. Y en estos tiempos muchas cosas se han querido levantar con voces de confusión. Pero necesitamos que la voz de Dios sea escuchada. Y el Señor hablará y el Señor expresará su voluntad. Solamente depende de ti y de mí si queremos escucharla. Debemos eliminar, identificar toda interferencia que el enemigo ha procurado en este tiempo. Y no quedarnos con nuestra propia justicia humana, con nuestro propio dolor, sino lo que dice estos versículos es profético y es una realidad, porque la inteligencia del hombre te traerá reconocimiento y el resto de su furor apartará la ira. Que Dios revele esta parte. Hagan votos a Jehová, su Dios, y cúmplalos. Todos los que estén a su alrededor traigan ofrendas al que es temible, porque él abate el espíritu de los príncipes y es temido por los reyes de la tierra. Amén. Muchas veces nos preguntamos, ¿de dónde vino el dolor? ¿Por qué estamos sufriendo esta situación? ¿Por qué hay tanta soledad? ¿Por qué hay tanta angustia dentro de nosotros? Cuando la palabra me enseña que en Cristo no hay ninguna condenación. Hace 8 días hablamos que una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar con Cristo. En Cristo no hay ninguna de condenación, porque hay muchas cosas que en el alma nos está causando dolores. ¿Por qué? Porque yo he permitido que estas voces de confusión creen dentro de mí fortalezas mentales. Y escucho y aprendo a escuchar, fíjese bien, aprendo a escuchar cosas que no debo escuchar. Pero esas cosas que yo escucho que son confusión, se vuelven una fortaleza. Y antes, dice la palabra que era normal que Adán hablara con animales. Y entonces había un ambiente de confianza, un ambiente natural, pero si hoy alguien habla con un animal dirá que está loco, ¿verdad? Pero resulta que cuando había ese ambiente de confianza con los animales, Eva decidió creerle algo a la serpiente que no era de Dios. Debemos, quiero subrayar esto, debemos identificar aquellas palabras que no vienen de Dios y que vienen de tu propia conciencia. Porque tu propia conciencia te puede jugar a lo contrario. Y es Satanás a veces que viene con pensamientos y con recomendaciones, con confirmaciones, y le creemos. Con que dijo Dios que no comerás esto, pero ciertamente no morirás. Aquí debemos de tener mucho cuidado, de no caer en estas voces de confusión que están a nuestro alrededor. Hay tantas situaciones que se viven en familia, situaciones de decisiones laborales, situaciones de decisiones económicas que son trascendentales entre compro o no compro, hago o no hago, viajo o no viajo, será de Dios o no será de Dios. ¿Cómo saber que esto es de Dios o no es de Dios? Esto es muy sencillo. Para el que es hijo de Dios no debe tener ningún problema. Porque dice la palabra nuevamente, Romanos 8:16, Romanos 18:4, ¿verdad? Que los que somos hijos de Dios somos guiados. Romanos 8:16, disculpe, somos guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo no debo tener un problema. Pero si yo no empiezo a ser guiado por el Espíritu Santo, entonces yo estoy guiado por una voz de confusión, por una voz de un sistema, por recomendaciones que no vienen de Dios, y que esas recomendaciones se vuelven ¿qué? Una verdad. Y esa verdad se convierte en una fortaleza mental. Debemos romper esas fortalezas y esos argumentos cognitivos que se están creando en nuestro lóbulo occipital, porque están creando una realidad y un estilo de vida que es contrario de Dios. Por eso yo debo pedirle constantemente, no en un devocional, sino en un diálogo íntimo, llegar a esa intimidad con Dios y pedirle,
al Espíritu Santo que Él nos hable y que Él nos diga. Espíritu Santo, háblanos y dinos. Háblanos y enséñanos. Háblanos y guíanos. Que Él nos ayude a identificar aquellas cosas que nos hizo insensibles en esta noche. Espíritu Santo, enséñame a identificar aquello que me hizo insensible a la voz de mi Padre. Aquello que cauterizó mi conciencia. Aquella mentira que yo creí. Aquella cosa que yo procuré más que tu propia voz. Porque lo que hace el pecado en el original es errar en el blanco, pero el pecado produce muerte, y muerte es separación, aquello que me hizo separarme de mi Padre. Y yo debo procurar, y la invitación en esta noche es volver al llamado eterno y a establecer un diálogo íntimo con mi Creador. Y los bendijo Dios, y les dijo, y nos bendijo Dios, y nos dijo. Debemos tener una convicción de mentira y buscarle más a Él. Yo debo tener conciencia de lo que es mentira y lo que no es correcto, pero yo debo conocerle, acercarme a Él con ese espíritu, con ese deseo, no solamente de un conocimiento, no solamente por buscar una bendición o una oportunidad en Él, sino establecerme en Él como una relación ininterrumpida. La mayor bendición que el hombre puede encontrar, si lo entendemos en la posición que hemos entendido de la palabra veracarat, es que Dios nos hable. Si tú quieres ser bendecido, busca la voz de Dios. Esa es tu mayor bendición. Allí encontrarás la bendición que es eterna y que sobrepasa todas las cosas y que nunca trae tristeza. Porque cuando tú desees en tu corazón y tú le digas, ¿se acuerda usted a Moisés? Viene a mi mente Moisés. ¿Se acuerda que Moisés dijo, yo no iré a ningún lado si tú no me bendices o tú no me dices? Y dice, Moisés, ¿pero qué haces? Yo ya te enseñé que tomes la vara que tú tienes. Ya sabes qué hacer. No, Señor, pero si tú no me dices, yo no lo haré. Habla de un hombre con una convicción que solamente no es un hombre con temor. No, es un hombre que siempre desea escuchar la voz de su Padre. Hay situaciones en las cuales yo ya conozco a mi Creador, yo ya conozco a mi Padre y me puedo mover con toda libertad porque el Espíritu lo que hace es que me da libertad. Yo me muevo con libertad en la decisión porque yo conozco. Y cuando yo conozco, me da seguridad. La falta de conocimiento de Dios o la falta de conocimiento de Él, ¿qué trae? Temor y constante inseguridad. Constantemente yo voy a estar parado con esa vara junto a mí y voy a ver un mar que no voy a poder abrir, o voy a ver una piedra que yo no voy a poder tocar para que me dé agua, porque el temor que está dentro de mí, la falta de conocimiento de Él, la falta de estar posicionado en Él, me permite entrar en un área de inseguridad. Por eso es necesario establecer un diálogo íntimo con Él. Esa bendición ya está establecida desde el principio, esa bendición ya está para ti. Solamente es que tú te posiciones en Cristo y te posiciones como un hijo de Dios. Y Él se establecerá como un padre. Y ese diálogo te permitirá establecerte y te permitirá enseñarte todas aquellas cosas que ya fueron hechas y preparadas de antemano, porque Él ya nos bendijo con toda bendición celestial. Agradecemos el tiempo que usted ha prestado, deseando que este tiempo sea fructífero a su vida, que traiga un fruto y que la palabra sea sembrada en una tierra fértil. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos y establecer un diálogo. Queremos cada día aprender más de ti. Queremos abrir nuestros oídos, queremos que tú destapes nuestros oídos, que tú abras nuestros ojos, que tú abras los sentidos espirituales y que podamos identificar con toda claridad tu voz. Padre, no nos esforzamos en escucharte porque tú estás disponible y tu voz recorre toda la tierra. Cancelamos toda voz de confusión en nuestras vidas. Cancelamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo sistema de confusión que ha establecido en nosotros una fortaleza mental. El que ha establecido una mentira como una verdad hoy, la quitamos de la vida de tus hijos. Y establecemos que la única verdad es Cristo Jesús. Establecemos que el único camino es tu Hijo. Y hoy
establecemos que es a través de tu Hijo, a través del cuerpo de Él, que es la iglesia, a través del cual tú nos hablas. Padre, bendice cada ministerio, bendice cada don que ha sido dado para instrucción y para enseñanza de tu cuerpo. Lo bendecimos en tu nombre, lo establecemos con una luz majestuosa, lo establecemos y lo posicionamos en esos lugares celestiales para que traigan vida y traigan una vida abundante a través de la sangre preciosa de tu Hijo, y que todo miembro del cuerpo se establezca en una verdad, haya una unicidad en el cuerpo y crezcamos en comunión y en un íntimo diálogo contigo cada día. Padre, que solamente hagamos lo que vemos hacerte ver a ti, que tengamos claridad en nuestra vista, en nuestro andar, y que cada decisión, Padre, sea una decisión tomada bajo tu voluntad y tu dirección. Enséñanos, Padre, enséñanos a tomar la buena batalla, enséñanos a tomar uso de esas armas celestiales, sabiendo que nuestra milicia está en ti. Gracias, mi amado Padre. Hay un deseo inherente en cada uno de tus hijos de establecer un diálogo íntimo y volvernos a ese diseño de origen, donde tú ya dices una bendición desde el principio, estableciste esa autoridad, gobierno y dominio sobre todas las cosas. Padre, declaramos en tu nombre que se levantan hijos poderosos e implacables, hijos de gobierno, hijos de luz, hijos de victoria. Padre, anulamos toda agenda del diablo, toda agenda de las tinieblas sobre cualquier atrofio que no ha permitido que tus hijos se establezcan. Establecemos, Padre, a hijos con empresas dominantes, con empresas que establecen tu verdad y tu justicia y tu integridad. Establecemos a profesionistas que serán luz, que serán ayuda, que se establecerán tu justicia, que estarán tus principios en donde ellos estén. Establecemos oficios, establecemos maestros en los seculares, donde estarán, Padre, impartiendo las cosas celestiales en lo terrenal, para que el dominio tuyo sea completo y perfecto. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu voz siga recorriendo toda la tierra y que la tierra siga en suspenso, para que todo habitante de esta tierra pueda escucharte y que sea escuchada a través de tus hijos. En el nombre de Jesús te agradecemos y te honramos. Amén.